El 11 de abril de 1945, los tanques estadounidenses golpean las puertas principales de Buchenwald. El metal cede con un chirrido agudo que se pierde en el silencio absoluto del campo. Los soldados avanzan. Sus botas pisan un suelo cubierto de ceniza gris. A cada paso, el aire se vuelve más pesado, cargado con el olor metálico de la muerte. Ante ellos, la realidad supera cualquier pesadilla. Montañas de cuerpos se apilan junto a los barracones de madera. Algunos permanecen inmóviles, con la piel pegada a los huesos, mientras otros se arrastran por el barro, intentando alcanzar la luz del sol. A pocos metros, las chimeneas de los hornos crematorios aún emiten un calor residual que distorsiona el horizonte. No hay gritos, solo el sonido de los motores apagándose y el viento que silba entre las alambradas electrificadas. Los soldados se detienen, sus manos bajan las armas, la magnitud del horror los inmoviliza. Cientos de ojos hundidos observan desde la penumbra de los cobertizos, esperando una respuesta que nadie puede dar. La libertad ha llegado, pero el escenario que rodea a los supervivientes es un cementerio a cielo abierto, donde la vida y la muerte se confunden en un mismo rastro de desolación. En medio del caos, la figura de Ilse Koch emerge entre los barracones. Camina con pasos medidos, evitando el lodo y los restos que cubren el patio. A su alrededor, los supervivientes se apartan instintivamente, retrocediendo hacia las sombras de los edificios. Ella ignora los lamentos. Sus ojos recorren el recinto con una frialdad quirúrgica, deteniéndose apenas un instante en los grupos de prisioneros que intentan levantarse. No hay prisa en su andar, ni una sola señal de perturbación ante las pilas de cadáveres que bloquean el camino. Los soldados estadounidenses, que apenas segundos antes buscaban a los responsables, detienen su marcha al verla. Ella se detiene frente a un grupo de hombres esqueléticos. Sin decir una palabra, inclina ligeramente la cabeza, observando los detalles de sus rostros como si examinara objetos inanimados. Sus manos permanecen relajadas a los costados. La indiferencia que proyecta corta el aire con mayor fuerza que el horror circundante. Mientras los rescatadores intentan comprender quién es esa mujer que parece no ver el infierno que la rodea, ella gira sobre sus talones y retoma su caminata. Cada paso suyo sobre la gravilla resuena en el silencio de los que observan, dejando una estela de inquietud que paraliza cualquier intento de acercamiento. Es una presencia que no encaja en el desastre, un observador estático que parece pertenecer a otro plano, ajeno por completo al sufrimiento humano que define el lugar. 2 años después, el escenario cambia. El aire viciado de los barracones es reemplazado por la atmósfera gélida de una sala judicial en Dachau. 1947. Ilse Koch ocupa su lugar en el banquillo de los acusados. La sala permanece en un silencio absoluto mientras ella mantiene la mirada al frente, sin buscar contacto con quienes la rodean. Los supervivientes, ahora transformados en testigos, ocupan los bancos de madera. El juez golpea el estrado. El sonido seco del martillo marca el inicio de una confrontación que se siente pesada, casi física. Un hombre se levanta lentamente. Sus rodillas tiemblan, sus manos se aferran al borde del estrado con fuerza, dejando los nudillos blancos. El fiscal señala hacia el banquillo. El testigo extiende el brazo, su dedo índice apunta directamente a Ilse. El temblor recorre su mano, una oscilación rítmica que delata el terror contenido. Otros se unen al gesto. Un dedo tras otro se alza en la sala, trazando líneas invisibles de acusación que convergen sobre ella. Ilse no se mueve. Sus manos permanecen entrelazadas sobre su regazo, inmóviles. La tensión se acumula en cada rincón del juzgado. Los testigos respiran con dificultad. Sus ojos inyectados en sangre no abandonan la figura de la mujer. La sala se vuelve un espacio de confrontación, donde el pasado intenta desbordar los límites del protocolo legal. Cada segundo de silencio añade peso a la acusación, mientras los supervivientes, con sus dedos temblorosos, dictan una sentencia silenciosa antes de que las palabras logren formularse. El testigo se aclara la garganta. Su voz resuena en la sala, quebrada pero firme. Relata los días en el patio de Buchenwald. Ilse caminaba entre las filas de hombres formados. En su mano, una fusta de cuero golpeaba rítmicamente contra su pierna. El sonido seco marcaba el compás de su inspección. Ella se detenía frente a cada prisionero. Sus ojos recorrían los brazos y el pecho de los hombres, buscando marcas específicas. Cuando encontraba un tatuaje, un dibujo complejo o una línea geométrica, la punta de la fusta se alzaba. Ella señalaba el diseño con la punta del látigo,
trazando el contorno del dibujo directamente sobre la piel del hombre. El prisionero permanecía inmóvil, incapaz de apartar la vista. Ella sonreía levemente mientras recorría los bordes del tatuaje con aquel objeto de cuero. No profería amenazas, solo observaba el arte con una atención obsesiva. El testigo recuerda el frío que sentía cuando la fusta rozaba su propio hombro al pasar. Aquellos hombres seleccionados por el látigo bajaban la mirada. Sus hombros se encogían. Después de aquel contacto, los prisioneros eran retirados de la fila. El testigo aprieta los puños al recordar el gesto. La sala de juicio queda sumida en una quietud absoluta. Nadie respira. La imagen de la fusta recorriendo la piel tatuada queda suspendida en el aire, transformando un simple accesorio en un instrumento de sentencia mortal. Ilse, en el banquillo, observa al testigo fijamente, sin parpadear, mientras el relato desentierra el macabro interés estético que definió sus recorridos diarios por el campo. El fiscal se levanta, desplaza una carpeta sobre la mesa y extrae varios documentos. La luz de la sala rebota en el cristal de sus gafas mientras comienza la exposición. Relata el destino de aquellos hombres marcados por la fusta. Tras abandonar el patio, los prisioneros no regresaban a sus barracones. Eran conducidos a un sector restringido. El fiscal detalla la ubicación exacta: el laboratorio de las SS, situado cerca de la enfermería. Allí, el personal médico recibía instrucciones precisas. Los cuerpos eran tratados como materia prima. La fiscalía describe el proceso con rigor quirúrgico. Se utilizaban instrumentos de disección para extraer las áreas de piel tatuada. Las muestras eran limpiadas, tratadas con productos químicos y secadas en estantes metálicos. El fiscal muestra diagramas que ilustran el flujo de trabajo, desde la selección en el patio hasta la mesa de disección en el laboratorio. Los supervivientes en la sala bajan la cabeza al escuchar los detalles técnicos sobre la remoción de la epidermis. La conexión es clara. El látigo no solo marcaba, sino que emitía una orden de ejecución industrial. Los hombres seleccionados desaparecían del censo del campo en cuestión de horas. La sala se llena de un murmullo contenido, un eco de horror al comprender la mecánica detrás de la desaparición de sus compañeros. El fiscal cierra la carpeta con un golpe seco. La imagen de los estantes en el laboratorio queda grabada en el aire, transformando la selección estética en un proceso de manufactura macabra que funcionaba sin interrupciones bajo el mando directo de la administración del campo. El fiscal se acerca a una mesa cubierta por una tela oscura. Con un movimiento deliberado, retira el paño. Sobre la superficie, varios objetos descansan bajo la luz artificial: una pantalla de lámpara, una carpeta de cuero y diversos accesorios de escritorio. El silencio en la sala se vuelve insoportable. Un alguacil se aproxima con guantes blancos y levanta la pantalla de la lámpara. La luz de la sala atraviesa el material, revelando una textura irregular con contornos de antiguos tatuajes que ahora forman patrones decorativos. En la primera fila, un superviviente se cubre la boca con ambas manos, conteniendo una arcada. Otro hombre se pone en pie abruptamente, sus nudillos blancos al sujetarse del respaldo del banco. El juez observa los objetos sin apartar la mirada, mientras sus manos se entrelazan con fuerza sobre el estrado. El fiscal señala las costuras, destacando la precisión del trabajo artesanal aplicado sobre el tejido humano. El aire parece espesar. El olor a químicos de conservación parece impregnar la estancia, mezclándose con la transpiración de los presentes. Nadie puede desviar la vista de las piezas. La repugnancia se transforma en un shock físico colectivo. Algunos asistentes cierran los ojos, incapaces de procesar la transformación de sus compañeros en objetos de uso doméstico. El fiscal deja caer la pieza sobre la mesa con un sonido seco, un eco que resuena en cada rincón, confirmando que el horror ha dejado de ser un relato para convertirse en evidencia tangible, brutal y definitiva. La sala del juicio se desvanece mientras la imagen retrocede a 1943. El escenario cambia drásticamente. Oficiales de la Gestapo irrumpen en la villa de los Koch. No vienen a liberar prisioneros, sino a auditar el botín. Karl Otto Koch es interceptado en su despacho, rodeado de cajas de objetos robados. Los agentes registran cada rincón, abriendo cajones y revelando la magnitud de su enriquecimiento ilícito. El régimen nazi, obsesionado con la pureza y el orden, descubre que los Koch han desviado fondos y acumulado riquezas personales a un nivel que desafía la autoridad central.
Se exponen libros de contabilidad donde las ejecuciones y el trabajo esclavo se traducen en cifras de beneficios personales. Los oficiales de la SS confiscan joyas, obras de arte y oro escondido bajo las tablas del suelo. Karl Otto es arrastrado fuera de la propiedad, mientras Ilse observa desde el umbral, con los brazos cruzados, viendo cómo su imperio doméstico es desmantelado. La corrupción era tan profunda que los superiores no pudieron ignorarla. El juicio interno se pone en marcha, no por los crímenes contra la humanidad, sino por el robo al Estado. La escena muestra a los jueces del partido dictando sentencia. La maldad de los Koch había superado el umbral de tolerancia del propio sistema de exterminio. El flashback termina con la puerta de la villa, cerrándose bajo sello oficial, dejando a la pareja ante la maquinaria burocrática que ellos mismos ayudaron a construir, ahora convertida en su propia trampa. El juez ajusta sus gafas y golpea el estrado con el mazo, deteniendo el murmullo de la sala. Sus ojos se fijan en la acusada. Con voz cortante, exige pruebas directas. ¿Dónde están las órdenes firmadas?, pregunta. La fiscalía guarda silencio. Los testigos, que hace un momento señalaban con firmeza, ahora bajan la mirada hacia el suelo de madera. El fiscal busca entre sus carpetas, pero sus dedos se detienen sobre papeles vacíos de firmas incriminatorias. Un superviviente intenta hablar, pero su voz se quiebra, incapaz de ofrecer el documento que el tribunal requiere. El juez insiste. Su rostro se tensa, esperando una conexión legal que justifique la ejecución por los crímenes de la piel. Nadie responde. El silencio se vuelve sepulcral, pesado, llenando cada espacio entre los bancos. La acusada permanece inmóvil, sus manos entrelazadas sobre el regazo, sin parpadear. El aire en la sala se enfría. Los jueces intercambian miradas de incertidumbre. La brecha entre el horror vivido por las víctimas y la frialdad de la evidencia judicial se abre en el centro del estrado. La tensión es tan densa que el sonido del segundero del reloj de pared parece un martilleo incesante. El juez vuelve a golpear el mazo, pero esta vez el eco no trae respuestas, solo una duda que amenaza con derrumbar la acusación. La sala se sume en una parálisis colectiva, donde la justicia parece incapaz de alcanzar la magnitud de la atrocidad cometida. Un testigo se levanta, sus nudillos blancos por la tensión, describe la villa de la acusada, situada a pocos metros del alambre de espino. Relata cómo, mientras los prisioneros se desplomaban en el barro bajo una temperatura glacial, en la residencia se servían cenas calientes y se escuchaba música clásica. El superviviente detalla el olor a café y carne asada que flotaba sobre el patio de ejecuciones. Los jueces escuchan en silencio. Otro testigo toma la palabra. Cuenta cómo veía a los niños jugar en el jardín impecable, mientras al otro lado del muro, los prisioneros morían de hambre o por experimentos médicos sin control. La indignación en la sala comienza a hervir. No se trata ya de documentos firmados, sino de la obscena proximidad entre la comodidad doméstica y la industria de la muerte. Las voces de los supervivientes se elevan, rompiendo la parálisis judicial previa, describen el tintineo de copas de cristal que se filtraba por las ventanas, mezclándose con los gemidos de quienes eran arrastrados al crematorio. Una mujer en la audiencia solloza, cubriéndose la cara, incapaz de procesar la normalidad con la que se vivía el horror. La atmósfera cambia. La duda legal se disuelve ante la evidencia de la crueldad vivida. El juez aprieta el borde del estrado, su rostro endurecido por la rabia contenida, al escuchar cómo la vida de lujo se construyó sobre la base de la agonía sistemática, desatando un clamor de justicia moral que sacude los cimientos del tribunal. Fuera del tribunal, los periódicos internacionales exigen una ejecución inmediata. Los titulares gritan sobre la bruja de Buchenwald, pero dentro, el ambiente es otro. La defensa se pone en pie y golpea la mesa, señalando la ausencia de documentos. ¿Dónde están las lámparas de piel humana?, pregunta el abogado, desafiando la narrativa mediática. El juez observa el informe forense. Las pruebas físicas son apenas fragmentos inconexos. La sala estalla en murmullos. Los periodistas anotan con furia, mientras los juristas discuten la diferencia entre el rumor masivo y el hecho probado. La tensión alcanza su punto máximo cuando el juez admite que la leyenda ha superado a la evidencia. Los supervivientes, en las bancas, se miran con desconcierto. La justicia se siente como una traición. El fiscal intenta recuperar el control, pero la duda legal se ha instalado en el aire. La prensa acusa al tribunal de debilidad,
mientras los abogados insisten en que una condena basada en cuentos populares destruiría la integridad del proceso. La división es total. Por un lado, la presión social que exige sangre, por otro, los archivos vacíos de firmas incriminatorias. La balanza de la justicia oscila violentamente, atrapada entre el deseo de castigo y la frialdad de un expediente que no puede confirmar la autoría directa de los crímenes más atroces. La sala se convierte en un campo de batalla donde la verdad histórica lucha por sobrevivir frente al vacío de la prueba legal. El juez golpea el mazo con fuerza. El sonido resuena contra las paredes de piedra, seco y definitivo. Cadena perpetua, anuncia. La palabra flota en el aire, pesada. En la sala, el tiempo parece detenerse por un segundo antes de romperse. Un superviviente se pone en pie de un salto. Su silla cae hacia atrás con estrépito. Los gritos estallan. Rabia, alivio y un dolor contenido durante años que finalmente encuentra salida. Varios testigos se abrazan, mientras otros cubren sus rostros, incapaces de dejar de sollozar. Los periodistas se empujan para anotar la noticia. El caos es absoluto. En medio del tumulto, Ilse Koch no se mueve. Sus manos permanecen entrelazadas sobre la mesa, sin un solo temblor. Mira al frente, hacia el vacío, ignorando los insultos que le lanzan desde las bancas. Un guardia de seguridad se acerca y le aprieta el brazo para obligarla a levantarse. Ella responde con una mirada gélida. La sentencia ha sido dictada, pero el rostro de la mujer sigue siendo una máscara impenetrable. El juez se retira, dejando tras de sí una sala convulsionada por la culminación de un proceso que ha exigido la verdad. La justicia ha marcado un límite, pero el impacto emocional deja a todos los presentes sacudidos, enfrentados a la realidad de que ni siquiera una sentencia de por vida puede restaurar lo que fue destruido entre los muros del campo. Pocos meses después del veredicto, el mazo vuelve a golpear, pero esta vez el eco es distinto. La sentencia de cadena perpetua se reduce drásticamente. En los pasillos del tribunal, los abogados intercambian documentos con rapidez. La noticia se filtra a la prensa y en cuestión de horas, el caos se traslada a las calles. Grupos de ciudadanos se congregan frente a las puertas del edificio, sosteniendo pancartas con letras negras que exigen justicia real. La policía levanta vallas, pero el murmullo de la multitud crece hasta convertirse en gritos constantes. Los supervivientes, que habían encontrado un respiro en la condena anterior, ahora ven cómo la autoridad vacila. Los periódicos publican editoriales incendiarios sobre la debilidad del sistema ante el pasado nazi. Dentro de la celda, la puerta se abre. Ilse Koch camina por el pasillo, sus pasos resuenan contra el cemento frío. Al cruzar el umbral hacia la libertad, el aire exterior se siente cargado de una tensión eléctrica. No hay arrepentimiento, solo un silencio calculador. La sociedad observa con incredulidad cómo el sistema permite esta salida, fracturando la confianza en la reconstrucción democrática. La crisis política escala, los políticos se acusan mutuamente de connivencia, y el nombre de la mujer vuelve a dominar cada conversación en las tabernas y oficinas. La calle está al límite. Un solo paso en falso de la justicia ha reabierto la herida que todos creían cerrada. La indignación popular se vuelve insostenible. Los tribunales alemanes, bajo una presión asfixiante, se ven obligados a actuar. Los jueces revisan los expedientes sobre la mesa. El papel cruje bajo la luz de las lámparas. La decisión es unánime. La libertad es un error que debe corregirse de inmediato. Un grupo de agentes recibe la orden directa. Se desplazan con celeridad hacia el domicilio de Ilse. Ella abre la puerta, su rostro permanece inexpresivo mientras observa a los hombres de uniforme. No hay palabras, solo el sonido metálico de las esposas cerrándose sobre sus muñecas. La sacan de la vivienda y la introducen en un vehículo oficial. El motor ruge, rompiendo la calma del vecindario. La noticia se difunde por los cables telegráficos. La detención es un hecho contundente que sacude los cimientos de la opinión pública. Mientras el coche atraviesa las calles, Ilse mira por la ventanilla, viendo cómo el mundo exterior se desvanece tras los cristales. El círculo de justicia, largamente esperado por los supervivientes, se cierra finalmente con una firmeza que no admite más apelaciones. No habrá más reducciones ni más portazos a la libertad. La maquinaria judicial, tras años de vacilaciones y controversias, ha recuperado su curso, sellando el destino de la mujer que, durante demasiado tiempo, se sintió intocable ante la ley. Los muros de la prisión de Eichach se elevan, fríos y geométricos, absorbiendo cualquier rastro de luz.
Ilse es conducida por corredores interminables, donde el eco de sus propios pasos es el único sonido constante. Las llaves metálicas chirrían al girar en la cerradura de su celda, un espacio reducido que marca el final de su recorrido. Pasan los días, marcados solo por el tintineo de las bandejas metálicas y la luz mortecina que se filtra por una pequeña rendija. Ella observa la pared, donde el desconchado de la pintura revela capas de tiempo acumulado. El aire en la celda es pesado, estancado. La rutina se desmorona en un silencio absoluto. El 1 de septiembre de 1967, el movimiento cesa. No hay más ruidos en el habitáculo. Cuando los guardias finalmente abren la puerta tras horas de inactividad inusual, encuentran la escena final. Ilse yace en el suelo, habiendo puesto fin a su existencia con los escasos medios a su alcance. El silencio que inunda la celda es denso, definitivo. Con ese último gesto, se cierra un capítulo oscuro de la historia humana. El cuerpo es retirado en una camilla, dejando tras de sí solo el vacío de una celda ahora abierta. La justicia terrenal ya no tiene a quien interrogar. La historia se detiene en ese instante, dejando que el peso de los años acumulados se disuelva en la frialdad de la piedra y el olvido forzado. El cuerpo sin vida se convierte en un objeto de estudio forense, pero su nombre ya ha escapado de los muros de la prisión de Aishach. La historia la ha fijado como un símbolo indeleble. Los historiadores analizan cómo la normalidad de una vida privada pudo coexistir con la atrocidad industrializada a pocos metros. No es solo un caso criminal, es la personificación de la banalidad del mal que floreció en el siglo XX. Mientras los archivos se archivan y el polvo cubre los legajos judiciales, la figura de la mujer persiste en la memoria colectiva como una sombra alargada sobre los campos de concentración. Su nombre se susurra al hablar de la crueldad humana, una advertencia silenciosa sobre lo que puede ocurrir cuando la moral se desintegra bajo la influencia de un sistema totalitario. Los objetos que una vez fueron parte de su entorno cotidiano ahora reposan en museos, recordatorios tangibles de una era que devoró la humanidad. El horror no terminó con su suicidio, se transformó en una lección grabada en las páginas más oscuras de nuestra historia. La justicia pudo haber llegado tarde, pero la condena del tiempo es implacable. Ilse Koch queda atrapada en el registro histórico, no solo por sus actos comprobados, sino por ser el rostro que el mundo eligió para representar la capacidad humana de convertir el horror en una tarea rutinaria. El siglo XX cierra este capítulo, dejando tras de sí un eco persistente que exige una vigilancia constante contra la oscuridad que se disfraza de orden y normalidad. Gracias por acompañarnos en esta historia. Suscríbete a Historias del Crimen y acompáñanos en el próximo caso.